Muy buena gente, muy buena persona, los Pistilli, identificado con Libertad y con la APF. Lucumi, el centro, frente al primer poste, cabezazo, gol. ¡Gol de Rubio Ñu! Osvaldo Argüello con golpe de cabeza. Otra vez el centro me pareció corto, se desvió en la primera parte, se eleva la pelota y encuentra arriba Argüello, que aplica el testazo. Vence la resistencia del portero Jara y se rompe el cero en el barrio Santísima Trinidad. Rubio Ñu gana el partido 1-0, Argüello lo hizo, se va a ganar la tarjetita. Sí, y termina apareciendo la pelota quieta y efectivamente quedó corto el tiro libre de esquina y no pudo despejarla del todo Richard Báez. Cuando más lejos esté la pelota de la barrera, mejor. Caballero para pegarle. 35 de juego a 10 del final del primer tiempo. Allí está Emma. Caballero, le va a pegar, le pegó. El arquero da rebote, persiste el peligro, viene el remate. Y Jara se queda con el balón, el remate fue de Argüello. Se salva el general, estaba el segundo de Rubio Ñu, buen remate. Se filtró el remate potente de Caballero. Sí, y bien por Jara para responder, para no estirar la diferencia a Rubio Ñu. Imagínate, ¿no? En la recta final del primer tiempo que Rubio consiga el segundo, hubiese significado un impacto importante para Martín Ledesma, pero pudo sostenerlo producto de su arquero, Jara, que inclusive termina golpeado en esta última. Sí, porque fíjate se cae y se sostiene del piso. Sí. Y en esta jugada ya... Ahí se sostiene del piso con los guantes. Salida para Almada. Rubio Ñu la próxima fecha visitará Villarrica, el Espíritu Santo, para enfrentarse al complicado Guaireña, que necesita del triunfo para la permanencia. Y General Ledesma recibirá la visita de Resistencia la próxima fecha. Avanza el equipo de General, viene el remate. ¡Gol de General Ledesma! Pedro Martínez se encuentra con la pelota, duda de su posición, pero gira y remata. Horacio vencido. Y sobre 7 minutos Martínez empata el partido. 1-1 está el encuentro. Ahí está la figura de Pedro Martínez, el volante que tiene la oportunidad de convertir la paridad, el 1-1, y era un partido justamente que nos estaba ofreciendo esto, en el arranque al menos de la segunda parte. Posibilidades, entró a jugársela Martín Ledesma porque necesita cambiar la historia de este encuentro. Perfectamente habilitado porque quedó colgado un hombre de Ramírez, de Rubio Ramírez. Ya no retornó a tiempo, no salió y habilitó claramente a Martínez. Intenta Argüello. Falta de Martínez. Y Martínez tiene tarjeta. No es Martínez, es Argaña. Y se va. Amarilla más amarilla. Se va de la cancha Marcelo Argaña. Estaba cantada esta situación, sí, Freddy, por eso te remarcaba. Con la cantidad de amonestados, era altísimo el porcentaje en cuanto a la posibilidad, digo, de que manda la paridad, el 1-1. El centro arriba con el pecho. Argüello intenta, remata Argüello. Pelota que pega en el poste. ¡Gol de Rubio Ñu! Tengo mis dudas. ¡Gol de Argüello! Golazo si es que entró. El árbitro dijo que no, pero el asistente le marcó que la pelota botó adentro. No protesta mucho la gente de General. Entonces, golazo de Argüello, doblete para el 10. 2-1 está el partido sobre 30 minutos del segundo tiempo. Sí, es para repasar la jugada, ¿eh? Realmente hay dudas de dónde termina picando la pelota. El movimiento fue fantástico, la pirueta de Argüello para sacar ese tiro que pega en el travesaño. ¿Y dónde bota el balón? ¿Adentro o afuera? Esa es la pregunta. ¿Cómo se inclina? ¿Cómo acomoda el cuerpo para pegarle? A ver. No, para nada. No entró. Por eso dije, mi duda tengo. Y uno ya pudo percibir eso en la acción normal. Totalmente, por eso se confirma esto, ¿eh? Me extraña que nadie protestó de General, pero el árbitro, el arquero ya le dijo, mira, acá votó. Este es un gol fantasma, Landolfi. Totalmente, y perjudica a Martín Ledesma. Cae el segundo para Rubio Ñu, salió a festejar el número 10. Con este resultado, la derrota de Guaireña, Martín Ledesma está saliendo de la zona roja, ingresa al equipo de Villarrica y Resistencia de manera oficial se salva. Hay penal, me parece, ¿eh? Hay penal para Rubio Ñu. Violás se reivindica, a él le cometen la falta y él dice, quiero mi revancha, toma el balón.
Va a ejecutar el número 11. Ya se cumplieron los 5 minutos, pero el penal es el único que otorga la tregua al árbitro para que se ejecute. Y está rota la camiseta de Violas. Intenta remangar, intenta coser, intenta atar a Alexis González. Orato le dice, es mía. Mira vos. Y Orato se va a tirar. Vos no podés tirar porque tu camiseta está rota, le dice Alexis. Allí primero Barrientos le toma de la remera. Y ahí Mora lo pisa. Asegurar el triunfo. Autoriza el árbitro. Allí está Horacio. Almada. Almada le pegó. Gol de Rubio Ñu. Orato Almada de penal. Pone el albiverde del equipo ñuense 3. General Ledesma 1. Triunfo del equipo local.